Bendiciones, hermanos, les saluda Mariby Díaz desde El Salvador y este día quiero invitarte a que aprendas conmigo sobre las cortes celestiales. Hemos estado hablando en diversos videos en TikTok, pero yo quiero hacerte o expandirte un poco más el conocimiento haciendo esta clase en YouTube para que puedas tomar nota y para que puedas guardarla, estudiarla y posteriormente, si así fuese tu necesidad, poder aplicarla. Nosotros tenemos que entender que para poder ir a la corte celestial, también tenemos que tener una solvencia moral. Hablamos de diferentes esferas en el mundo espiritual y recordémonos que nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual opera en base a legalidad. Si yo estoy fallando en algo o tengo algún pecado oculto, no puedo ir a la corte celestial. Porque de esa manera el acusador estaría de alguna manera ganando el caso. ¿Has oído alguna vez cuando dicen por ahí secularmente que el que se defiende solo se acusa? Entonces, tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud, a tener una actitud de adoración y de arrepentimiento mucho antes de poder ir a la corte celestial. Cerremos todos aquellos portillos que el enemigo está viendo para poder acusarnos. Cuando hablamos de la corte celestial, es un abanico de oportunidades que tenemos para que nosotros podamos destruir toda fortaleza o todo argumento que no ha sido posible romper con una sencilla oración. Recuérdate que la palabra dice que hay un género que no sale si no es con ayuno y con oración. Entonces, esta parte vamos a hacerla en conjunto. El conocimiento bíblico y nuestro conocimiento en el área familiar para reconocer si hay alguna área que está atada a maldiciones generacionales o estamos purgando consecuencias de pecados que no cometimos, no necesariamente por nuestros ancestros, sino que por alguna persona que ha sido nuestra pareja o alguna tercera persona que profirió contra nuestro nombre en un momento en que nosotros estuvimos débiles espiritualmente. Recuerda que nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Partiendo de ahí, yo quiero decirte que hay muchas áreas en las cuales el enemigo tiene atado al pueblo de Dios y es por eso que nosotros vamos a comenzar a reconocer el espectro espiritual o el mundo espiritual a donde podemos entrar en legalidad para poder abrir un caso y que el Señor nos pueda contestar, porque muchas veces estamos orando por un milagro, pero no sabemos que en tiempo atrás, quizás nosotros por nuestros pecados propios o pecados ajenos, le dimos legalidad al enemigo y está como poniendo una pared entre nuestro milagro y nosotros. Muchos pueden llegar a criticar lo que estoy hablando, pero en el libro de Daniel dice claramente que desde que Daniel dispuso su corazón a entender lo que el Señor le iba a dar, esto estoy parafraseándolo, vino un principado de Persia y se opuso a que Daniel recibiera de parte de Dios la revelación. Entonces mandaron al arcángel Miguel y este hizo guerra para que Daniel recibiera la revelación de parte de Dios. Entonces usted y yo sabemos que si los grandes hombres tuvieron ese problema espiritual o esa guerra en el mundo espiritual,
nosotros también la vamos a tener, porque desde el momento en que nosotros nos hacemos acreedores de la gracia y misericordia del Espíritu Santo, por medio de la sangre del Señor, también el enemigo se convierte en enemigo nuestro. ¿Y quién es el enemigo? Es el adversario, el diablo. Juan 10:10 dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Vámonos para el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Y vamos a entrar en materia. Cuando nosotros hablamos de la corte celestial, tenemos que entender que hay un juez, hay un abogado y hay un enemigo o un acusador. Entonces, el acusador es Satanás. Y eso lo vamos a ver acá. En Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si fueron a donde estaba Dios, vinieron los hijos de Dios. Quiere decir que Dios le ha dado una potestad al enemigo para poder llegar a donde está el Señor para poder acusarnos. Eso el enemigo va a poder hacerlo durante el tiempo de la gracia. Pues nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo nuestro Señor y Él nos defiende. Ya lo vamos a ver más adelante. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, Dios mismo pone en bandeja de plata a Job delante de Satanás, porque él sabía quién era Job. Ahora bien, ¿qué diría Dios de Maribí? ¿Qué diría Dios de Ana? ¿Qué diría Dios de Pedro, de Juan? ¿Qué diría Dios de Ernesto? ¿Qué diría Dios de una multitud de personas que queremos entrar a la corte celestial y tenemos un caso abierto en el cual tenemos que pagar algo que un día hicimos? Oiga esto, Jesús viene a la tierra y Él perdona nuestros pecados, pero hay algo que casi nadie lo dice y es que la consecuencia de nuestros pecados la purgamos en esta vida. Así que cada vez que vayas a tomar una decisión, primero ora, primero ve a la alcoba, primero ve a tu lugar secreto para decirle, Señor, yo necesito hacer esta decisión. No me permitas tomar decisiones que luego voy a arrepentirme porque el enemigo toma ese caso, lo manda a la corte y es donde nosotros sentimos que nos ahogamos porque no podemos salir de esa situación. Pero dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Punto número 1 para poder entrar a la corte celestial es tener solvencia moral, cerrar esos portillos y habernos presentado con un corazón contrito y humillado delante de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, la corte celestial se trata de diferentes aspectos judiciales, los cuales operan justo como una corte judicial acá en la tierra. Entonces, oiga esto, en la tierra todos los gobiernos respetables operan con un sistema judicial. En teoría, la justicia se ha hecho para hacerla cumplir, ¿ok? Que no se cumplen algunos sistemas judiciales, no nos vamos a meter en eso, pero en la esfera espiritual, cuando el Señor habla de justicia, hay un juez justo que te juzga.
hay un abogado que te defiende, pero también hay un acusador, que tenemos nosotros que entender que tenemos que ser aprobados delante de la presencia de Dios para poder entrar a esa presencia y poder demandar al enemigo y que suelte mis hijos, mi casa, mi esposo, mi ministerio, mis finanzas y todo lo que porta mi nombre, incluyendo hermanos, tío, incluyendo tu familia. Amén. Entonces, Dios dirige el gobierno más grande sobre el universo, que es la corte celestial. Si usted comete un delito en El Salvador, será juzgado en El Salvador, porque hay una palabra llamada jurisdicción en la cual el enemigo quiere penetrar. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero hay mucho cristiano que no quiere hablar de los pecados cometidos. Todos hemos tenido una vieja vida y todos en algún momento estamos pasando situaciones adversas. Sin embargo, si eres digno o estás bien delante de los ojos de Dios y aún así hay pobreza en tu casa, aún así hay muertes prematuras, aún así hay violaciones, hay diferentes situaciones que no te permiten avanzar, hay caminos cerrados, hay finanzas estériles. Son casos en los cuales tú puedes llevar a la corte celestial, incluyendo las mentes enajenadas, personas con esquizofrenia, personas con distorsión sexual, personas que tienen espíritu de suicidio, depresiones, etcétera. Entonces, ¿usted puede llevar estos casos a la corte? Sí. Muchas personas quieren presentar su caso de matrimonio a la corte celestial y a lo cual me han pedido consejo y yo digo, sí, pueden, hermana, sí, claro, pueden llevarlo a la corte celestial, pero acuérdese que usted esté solvente delante de los ojos de Dios y que ese matrimonio no haya sido usted la o el culpable del por qué el matrimonio se rompió, sino más bien decirle, Padre, te dejo mi matrimonio en tus manos, hágase tu voluntad. Si has de restaurar, restaura. Si has de levantarme personalmente, espiritualmente, levántame, pero haz lo que tengas que hacer porque yo en serio ya no aguanto. Entonces, ¿podés llevar tu matrimonio ante la corte? Sí. ¿Podés llevar el caso de un hijo tuyo? Sí, pero tenés que entender que para poder llevar el caso a la corte celestial, esta persona tiene que necesitar ayuda, porque las personas que están en su sano juicio y solo porque yo quiero llevarlas, entonces no va a surgir efecto. ¿Por qué? Porque ellas están decidiendo por sí solas. No es que haya un espectro espiritual dentro de ellos que los esté enajenando y que los esté haciendo hacer cosas negativas, no, sino que nosotros también tenemos poder de decisión. Recuérdese que la palabra habla que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces yo puedo decidir sobre lo que voy a hacer. Y aún sabiendo que está mal lo que estamos haciendo, más adelante pagamos las consecuencias. Sin embargo, hay casos especiales, por ejemplo, jóvenes con mentes enajenadas que parecen que están bien aparentemente, pero que su mente está siendo prisionera de algunos pensamientos dentro de su cabeza que le están diciendo que se corte la vida, que le están diciendo que le haga daño a alguien, que le están diciendo que lo que la Biblia habla acerca de la sexualidad no es cierto. Todos esos pensamientos de blasfemia los podemos llevar a la corte celestial. Ok.
Oiga esto. La razón por la que muchas personas siguen atoradas o estancadas en el mundo espiritual y en lo material es porque desconocen que el enemigo tiene acceso a ir donde el Señor a acusarnos. Porque realmente el arma más poderosa del diablo no es el pecado, es la acusación. Porque el pecado está ahí, pero usted decide cometerlo o no cometerlo. Entonces, ¿cuál es el papel del enemigo o del adversario en esta corte celestial? Él tiene la función de el fiscal, ejerce persecución, emite esas acusaciones en contra. ¿Por qué las emitió? Por violar las leyes de Dios. Cierta vez alguien se comunica conmigo y me dice, pastora, yo quiero que me ayude a orar porque yo necesito saber si Dios me perdonó. Y yo dije, hermana, si usted pidió perdón, Dios te perdonó. Es que han pasado años y me siento triste, siento ese sentimiento de culpa. Ese es el enemigo, porque él te está haciendo saber que pecaste y que no eres digna de entrar a los aposentos del Señor para pedir algo. Entonces te envía ese sentimiento de culpa, pero tú tienes que saber que un corazón contrito y humillado, Dios lo recibe y perdona los pecados. Ahora bien, con las consecuencias tenemos que aprender a lidiar, pero una vez que Dios pone bálsamo en nuestros corazones y nos ayuda a seguir adelante y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede estar la situación enfrente nuestro, sí, pero tenemos aquella fe que el autor y consumador está con nosotros y por tanto nosotros tenemos que confiar en él y seguir adelante. Oiga esto. Muchas veces estamos pidiendo milagros y los milagros no pasan porque hubo un derecho legal que se dio en generaciones anteriores o quizás nosotros le dimos ese derecho legal y no se ha confesado el pecado y el enemigo viene a romperte en el momento que estás pidiendo un milagro. Yo siempre cuento este testimonio. Una pastora estaba predicando en una iglesia. La iglesia era de unos amigos de ella. Durante ella predicaba, la hija de la pastora, quien le invitó, estaba siendo violada en la casa pastoral. Cuando termina el servicio, se dan cuenta de todo el revolú y ella entra en oración. Padre, ¿por qué no enviaste a tu ángel? Eso en su casa. Padre, ¿por qué no enviaste a tu ángel a proteger a la niña si tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Entonces el Señor dijo, mi ángel fue a defenderla, pero hay un caso abierto y el demonio que tenía la mente del hombre quien abusó de la criatura le mostró un decreto a donde decía que el abuelo de esa criatura había sido violador y nadie había pedido perdón por todos los pecados que esa persona había hecho en su vida y aunque él ya había partido, ese caso estaba abierto delante del tribunal del Señor. Ella le mencionó esto a su amiga y comenzaron a abrir las cortes celestiales, a entrar en ayuno, en oración, hasta que Dios rompió la maldición. La niña ya estaba abusada, pero en esa familia ya no iban a haber más personas abusadas sexualmente por el pecado de alguien más. Por eso es necesario entrar en oración para que Dios te muestre si hay casos abiertos en tu contra.
Muchas veces estamos, trabajamos y no entendemos qué es lo que pasa porque estamos llenos de deudas, el dinero que nos llega no nos alcanza, pero allá en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel hizo lo malo nuevamente delante de los ojos de Dios y el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Más adelante muestra que él levantó a Gedeón en ese tiempo, pero ¿qué pasaba? Ellos sembraban, ellos cultivaban, pero no recogían cosecha. Y yo sé que más de alguno de los que vea este video estará pasando justamente por esta situación. Sin embargo, hoy quiero abrirte tu mente para que vayas a tu aposento y le digas, Padre, dime si hay algún caso en la corte celestial abierto que esté purgando mi generación o que yo haya hecho algo, por ejemplo, alguna iniquidad de mis ancestros o algo que yo haya hecho que no haya confesado. Perdóname, te pido perdón por mis ancestros, te pido perdón por mí, por pecados no confesados y en el nombre de Jesús se rompen todas esas cadenas y usted entra a la corte celestial y se rompe en el nombre de Jesús. Muchas personas, ancestros nuestros, han hecho pacto con los masones, con los satanistas, con los espiritistas. ¿Por qué? Porque quieren dinero. Entonces ellos en un momento obtienen lo que han pedido. Pero yo te voy a decir algo. El enemigo conoce de la pata que cojeas. Entonces, hay que cerrar brecha, hay que cerrar portillos. Yo te quiero decir algo. Si hay un caso abierto, hoy puedes entrar a la corte celestial y decirle, Padre, yo me presento delante de ti. Aleluya. Oiga esto. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo nosotros podemos llegar a la corte celestial? Número uno, quiero decirte que en el libro de Juan puedes encontrar en el capítulo 1, versículo 12, el primer paso que debes entender para poder entrar a la corte celestial. Y dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá quiero decirte que una cosa es que seas creación de Dios y otra cosa es que seas hijo de Dios. Entonces, si eres creación, puedes entrar a la corte celestial. Estoy hablando de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si Dios conoce tu corazón, éntrale. Pero te voy a decir algo, haz tu profesión de fe. Hoy es tiempo que Dios te está diciendo, te está llamando, está fallando esta área de tu vida. Quizás la iglesia te falló, quizás te humillaron, te hundieron, alguien te dejó caer, pero Dios no te hizo nada. Él está ahí esperando a que reacciones, que vuelvas en sí como el hijo pródigo. Ve a tu aposento o repite conmigo esta oración y dile, Señor, yo te recibo hoy como mi único, como mi suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mí, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y no me sueltes nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Partiendo de este momento, tú puedes dejar tu mensaje si hiciste tu profesión de fe conmigo. Partiendo de este momento ya puedes acceder a la corte celestial. Y para poder acceder a la corte celestial, primero nos vamos a preguntar cuáles son las áreas que nosotros sentimos que tenemos maldición sobre nosotros. Un testimonio personal es el siguiente.
Cuando el padre de mis hijos nos abandona, yo comencé a orar y decía, Padre, no entiendo, Señor, no entiendo. Si tu palabra dice que cordón de tres dobleces nadie lo puede separar. Estaba orando y oraba tantas cosas. Cuando de repente el Espíritu Santo me dice, piensa en la familia de tu padre y en la familia de tu madre. Toma un lápiz y escribe quién de ellos está casado y quién de ellos tiene su hogar estable con sus hijos, etcétera, etcétera. Comencé a escribir los nombres de mis tíos y ninguno estaba casado ya y ninguno estaba como en un hogar estable de su primer matrimonio, por decirlo así. Entonces, había fornicación y había adulterio y a causa del adulterio había separación. ¿Y qué pasa con eso? Que el Señor trae a mi mente justamente 2 días antes de grabar este video que había estado pensando qué es lo que voy a hacer, Padre, qué voy a hablar, Señor, qué citas bíblicas voy a tomar. Y el Espíritu Santo me trae a memoria la vida de mi abuelo, el papá de mi mamá. La abuela había tenido 13 hijos, de los cuales le sobrevivieron creo que 10 los que yo conocí, entre ellos mi mamá. Pero ellos hablaban todos de una manera como graciosa para ellos el hecho de que él embarazaba a la abuela y se iba. Cuando ya iba a parir, llegaba y nuevamente en la dieta la volvía a embarazar y así mi viejita, Dios la tenga en su santa gloria porque ella me enseñó el camino de bien del Señor para seguir sus caminos y aquí estoy echándole ganas y haciéndole honor a los esfuerzos que ella hizo. Pero quiero decirte esto, que comencé a orar y dije, Señor, yo rompo. En aquel tiempo yo rompí la maldición de adulterio en mi casa, de separación en mi casa, de divorcio en mi casa. Y usted me va a decir, ¿y cómo se da cuenta que se rompió? Porque el Espíritu Santo me lo mostró. Ahora bien, mis hijos son adolescentes. En este momento el más grande tiene 20 y la niña tiene 15, pero hay una salvedad. Comencé a orar que Dios le dé una esposa con corazón lleno del Espíritu Santo, con propósito a mi hijo, que juntos hagan ministerio y lo mismo para mi hija, que tengan un hogar pleno, que lleno del amor. Comencé a orar para que el Señor en su momento pueda darles esa persona que va a ser complemento. No te voy a decir que no van a tener problemas, sí, pero a partir de ese momento para acá, yo les he enseñado a mis hijos a que si ellos quieren tener un hogar estable, ellos tienen que ser las personas que ese hogar necesita. Amén. Entonces, se ha roto la maldición. En el nombre de Jesús, yo puedo creerlo que sí. También puedes, iglesia, preguntarte 2 tipos de cosas. Número 1, hay un patrón de conducta que estoy repitiendo. Por ejemplo, mal carácter, gritería, maledicencia, patrones de conducta, esquemas mentales, pobreza, timidez, derrota. Puedes ver si hay muertes prematuras. Puedes ver si hay miseria, los espíritus de miseria, espíritus de pobreza. La Biblia habla de que el apóstol Pablo fue enseñado a vivir en escasez, pero también en abundancia. Entonces, si hay pobreza, si hay miseria, son espíritus que vienen a cobrar algo que anteriormente alguien había hecho. Vámonos para Éxodo. Quiero hablarte con la palabra y en Éxodo 34, versículo 7, la palabra habla así.
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que si estás viviendo en una pobreza extrema y quieres levantarte, pero no puedes, trabajas, pero ves que no hay alguna eficiencia con el dinero que ganas, quiero decirte que el enemigo te ha atrapado, pero la palabra dice que él te puede librar porque él perdona la iniquidad, que él perdona la rebelión y que él perdona el pecado. Así que podemos entrar a las cortes celestiales para romper toda maldición generacional. Sí, puedes acceder a ellos. Oiga esto, muchas veces estamos viviendo bajo los mismos patrones de conducta que nuestros padres. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. En Génesis capítulo 20, versículo 2, la palabra nos habla de que Abraham le miente al rey Abimelech y le dice que Sara no es su mujer, sino que es su esposa. Entonces el rey viene y toma a esa mujer. Abraham miente. Unos capítulos más adelante, específicamente capítulo 26, versículo 7, habla que Isaac, el hijo de la promesa de Sara y Abraham, vuelve a repetir el mismo patrón de conducta, pero esta vez con otro rey y siempre por su mujer. Oiga lo que dice. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vuelven a repetir la historia. Pero usted puede romper esa historia. Usted no tiene que seguir mintiendo. Usted no tiene que seguir padeciendo esas enfermedades generacionales. Usted no tiene que vivir esos patrones de pobreza porque alguien lo vivió. Usted tiene que ser así. No. Dice la palabra del Señor que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, cuando no sabemos orar, porque definitivamente cuando estamos en proceso lloramos más de lo que oramos y hasta se nos olvida cómo orar, o te voy a decir que hay muchas personas que no conocen del Señor y no saben cómo orar, pero hay una forma que nosotros podemos penetrar en el Señor y pedirle revelación a Él. Y vamos a ver esto en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y dice así, yo quiero que vaya conmigo a la palabra porque es necesario que vayamos versículo por versículo. Romanos 8, Romanos 8, versículo 26, y dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé pedir, pero Dios sí sabe. Yo no sé cómo entrar, pero el Señor, con su infinita misericordia, nos ayuda a encontrar como aquellos cabos sueltos, aquellos portillos abiertos, aquellos derechos legales, y entonces nosotros podemos entrar a esa corte. Hay maldiciones como aquellas maldiciones de matriarcado, mujeres que no han podido dejar que el hombre tome su papel como sacerdote de casa, porque ellas siempre quieren estar gobernando y ese matrimonio no es bendecido. ¿Por qué?
porque Dios tiene un diseño a donde el hombre es la cabeza y la mujer es su soporte, la mujer es su ayuda idónea. Entonces rompamos esas mentalidades de matriarcado, esas maldiciones, porque el diseño de Dios en nuestra vida es diferente. Ok, vámonos a el Salmo 24 y en el Salmo 24, iglesia amada, encontramos lo siguiente. Oiga esto, qué importante es. 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién es nuestro juez? Nuestro Señor, nuestro Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestro abogado es Jesucristo. Si aquel que pecare, abogado tenemos para con nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a pensar que tenemos que pasar de la oración a la acción. ¿Y cómo paso de la oración a la acción, pastora? Congréguese, ore, lea la palabra, sea sabio, pero no sabio en su propia prudencia, sea sabio y entendido en los tiempos. Dedíquele tiempo a Dios, reconcíliese con Dios a diario. Si es posible, haga esa profesión de fe a diario. Yo lo hago. Mire, Señor, si te ofendí, Padre, si mis hijos te ofendieron, yo quiero, Señor, pedirte perdón. Y entonces, yo quiero decirte a ti que en Apocalipsis 19, versículo del 11 al 16, también habla de nuestro juez, que es el Rey de Reyes y el Señor de señores, pero aquí es bien tremendo porque él primero te va a juzgar y luego va a hacer guerra por ti. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar bien delante de los ojos de Dios para entrar a la corte celestial. Porque si yo soy hallada como culpable, entonces ¿con qué solvencia moral yo puedo entrar a la corte celestial? No podemos ir a la corte si no vamos a cumplir el pacto con el Señor. Muchas personas quieren aprender guerra espiritual para poder poner sus propios deseos delante del Señor. Pero yo quiero decirte que realmente lo que nosotros tenemos que entender que Dios no concede caprichos. Sí, es que yo quiero que mi hogar sea restaurado después de que usted misma echó a su marido. ¿Mm? O después de que usted mismo le falló en adulterio. ¿Cómo van a ir a la corte celestial con eso? Mire, yo quiero enseñarle ahora que usted abra un caso en la corte celestial, pero sepa y entienda que usted tiene que, aunque así haya cometido el peor de los pecados, haya matado a alguien, haya robado, haya violado, vaya a la corte, pero primero reconcíliese con el Señor. Que la sangre del Cordero sea propicia para el perdón de tus pecados. Dios ya no hace memoria de ellos. Entonces, cuando usted llegue a la corte y Satanás te acuse, Dios va a decir, no sé de quién estás hablando, porque Dios te va a ver a través de la sangre de Jesús. No va a ver a un pecador. Entonces, pidámosle al Señor siempre entrar en el diseño que Él tiene preparado para nosotros, que Él pueda quebrantar todo antidiseño donde el enemigo nos metió o donde permitimos que el enemigo nos metiera.
Por ejemplo, las personas que están en depresión, hundidas en el pozo de la desesperación, nosotros le damos autoridad o derecho legal al enemigo para llevarnos a esa tierra del olvido, al pozo de la desesperación. Parecemos invisibles, una X, parecemos nada delante de las personas, todos crecen menos nosotros. Ahí hay un caso. Llevémoslo ante la corte celestial. ¿Quieres llevar tu matrimonio? Llévalo, pero pídele al Señor entrar en el diseño, no esperando una restauración, sino más bien matrimonial, sino más bien decirle, Padre, mi corazón está aquí, si vas a trabajar con él, trabaja, y si la añadidura será mi hogar reconstruido, bienvenido sea, pero aquí estoy como una materia dispuesta y disponible para ti. Entonces, un antidiseño puede ser el homosexualismo, puede ser ese tipo de cosas, confusiones sexuales, confusiones mentales como la esquizofrenia, como las parafilias, y usted puede entrar a la corte celestial a romper ese antidiseño y a comenzar a trabajar conforme a lo que Dios tiene preparado para usted. Pero si usted va a entrar, tiene que aceptar lo que Dios va a traer a su vida en forma de respuesta. Quiero decirte que muchas veces la respuesta de Dios es un no, pero el no de Dios te protege de tus malas decisiones. Así que en este momento yo quiero orar por ti y decirte lo siguiente. Agarra en un cuaderno y pon todo antidiseño que el enemigo ha generado en tu vida. Si hay deuda, deudas, si hay pobreza, pobreza, si hay distorsión sexual, eso, si hay suicidios, lo que usted quiera poner, porque esos son los antidiseños. Si hay matriarcado, si hay injusticias en tu hogar, póngalo, póngalo. Y vamos a entrar de esta manera. Padre Celestial, estoy aquí, Señor, delante del trono de tu gracia. Dice tu palabra en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Padre, afirma mi identidad en ti. Tú me creaste con un propósito. Ayúdame a depender de ti. Ayúdame a alcanzar mi destino profético. Ayúdame a penetrar esta esfera espiritual. Que el enemigo quiera obstruir mi camino, quítalo, Espíritu Santo. Ayúdame a demandarlo en la corte celestial. Yo pongo a mis hijos delante de ti, pongo mi hogar delante de ti, pongo mi empresa, pongo el ministerio, pongo mis finanzas, pongo mis sentimientos. Quítame todo apego emocional, Señor, a esas personas que me están haciendo daño. Toda maldición generacional, Padre, de los antepasados, toda atadura por pecados propios y pecados ajenos, Padre Santo, toda mentalidad negativa, mi Señor amado. Toda atadura se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Señor, todo lo que vino a través del pecado, el enemigo ha obtenido derecho legal para operar sobre mi persona, sobre mis generaciones, sobre mis finanzas, Padre eterno, sobre mis oportunidades. Pero en esta hora, mi Dios, pongo delante de ti mi caso y te pido perdón, Señor, por las iniquidades ancestrales, por pecados ajenos y por mis pecados propios, los confesados y los no confesados, Señor. Y te pido que levantes un vallado de ángeles alrededor mío, cerca a mis hijos, cerca al ministerio, cerca a mis empresas, cerca, Padre, todo lo que porta mi nombre. Te entrego mi voluntad. Te entrego mi voluntad, Señor. Me expongo delante de ti. Me desnudo delante de ti, Señor amado.
para que seas tú viendo mi caso, viendo mi corazón contrito y humillado. Y venga lo que venga, Padre, yo voy a resistir porque tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado, que das fuerzas al que no tiene ninguna. Y que esta breve tribulación momentánea no se compara al peso de gloria que ha de venir sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre lo que porta mi nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que le des seguir a mi canal y que puedas recibir las notificaciones de próximos videos y próximos contenidos que vamos a estar haciendo para poder instruirte en la guerra espiritual. Bendiciones.